En lo último que habíamos quedado la clase anterior era regla de la cadena caso uno. Habíamos visto cómo era la regla, la forma de calcular cuando tengo una composición entre una función de una función de dos variables, donde a la vez cada una de estas variables la veo escrita en función de otra. Esa otra es la misma en las dos. Entonces, cuando yo planteo esta composición, me doy cuenta que tengo en definitiva una función que depende de la variable t, y entonces si las funciones en juego, las funciones participantes son diferenciables, la composición va a ser una función diferenciable, que en funciones de una variable es lo mismo que decir derivable, y entonces voy a poder calcular la derivada. ¿Cómo se calcula la derivada? En esencia era seguir la idea de la regla de la cadena para funciones de una variable, solo que en este caso es por componente. Entonces acá yo lo que voy a hacer es calcular. Para calcular W', está escrito acá abajo, lo voy a volver a escribir, ¿no? W' de t es la derivada parcial de f respecto a x evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro, pero en la componente en la que estoy parada, que es la x. Después sigo, más derivada parcial de f respecto a y evaluada en todo lo de adentro por lo que es y' de t, que es la derivada de lo de adentro respecto a lo que es la segunda variable. Bueno, vimos un ejercicio particular, lo calculamos. Lo que necesitábamos ver ahora es regla de la cadena, pero el caso 2. Este caso 2 es, obviamente, el más difícil comparado con el anterior y el que a la vez me permite ver un montón de otras situaciones que pueden presentarse. Yo voy a abrir un poco el paraguas a situaciones más complejas, pero tranquilo que es nada más saber que existen esas situaciones. Nosotros nos vamos a manejar en este caso 2, donde la situación es la siguiente. Tengo una función de dos variables, o sea, una función que depende de x y de y, pero ahora a la vez puede pasar que la x esté escrita en función de otras dos variables que son s y t, y que la y también esté escrita en función de esas mismas dos variables que son s y t. Entonces, cuando yo planteo esta composición, lo que me voy a dar cuenta es que lo que queda es una expresión de una variable que va a terminar dependiendo de las variables s y t. Entonces, como dependen de otras variables, lo normal es llamarla de otra manera. Particularmente decido llamarla w de st, y si las funciones que están en juego son todas diferenciables, el resultado de esta composición va a ser una función diferenciable otra vez, y voy a poder calcularle las derivadas parciales ahora de esa nueva función. Y otra vez, se respeta la esencia de regla de la cadena por componentes, solo que ahora también tengo que pensar en que tengo que prestar la atención a qué variable. ¿Cómo es esto? Yo lo voy a ver desde lo que está escrito y vamos a tratar después de verlo desde otro lugar más, a lo mejor didáctico, o a partir de un cuadro que me pueda ayudar a recordar esta fórmula, porque si uno ve esto, la verdad es que tiene mucha antipatía. Bien, ¿qué es lo que dice? Que si yo quiero derivar parcialmente a la función w con respecto a s, es la derivada de w respecto a x evaluada en todo lo de adentro ahora es todo esto, y por la derivada de lo de adentro, pero respecto a s. ¿Y quién es lo de adentro? Lo que corresponde a la primera variable, porque estoy parada en esa primera variable. Después más la derivada de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro respecto a s. ¿Quién es lo de adentro para mí? La y, porque estoy parada en la segunda componente. Algo similar surge cuando ahora necesito hacer la derivada parcial de w respecto a t. En este caso voy a volver a plantear la derivada de f respecto a x evaluada en todo lo de adentro, y ahora vendría la derivada de lo de adentro. Perfecto, que sería la x porque estoy parada en la primera componente. Pero como estoy derivando con respecto a t, lo que va a aparecer acá es la derivada parcial de w respecto de t. Y después sigue el juego, la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, y ahora es la derivada parcial de y respecto de t. Importante destacar, en todo caso, como para ver que hay algo que se cumple con regularidad, es que esta parte es idéntica a esta,
esta parte es idéntica a esta, idéntica. Y lo que tengo que prestar atención es a que si acá necesito calcular la derivada parcial de W respecto a S, ¿a dónde aparece el S? Y acá y acá. Y si tengo que hacer la derivada parcial de W respecto a T, el T que aparece acá, ¿dónde aparece en la parte de la fórmula? Acá y acá. ¿Mm? Y tener cuidado de que acá hay derivadas parciales de muchas funciones, de la f, de la x, de la y, y cada una de ellas está evaluada en pares ordenados. Pero esos pares ordenados no son siempre el mismo. Fíjense que mientras que las derivadas parciales de f respecto a x y de la de f respecto a y están evaluadas en pares de la forma x de st y de st, la y la x están derivadas parcialmente con respecto a S y con respecto a T, pero están evaluadas en pares de la forma ST. ¿Está bien? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Demasiados colores marqué ahí y la verdad es que además como que la anotación tampoco es la más atractiva con los firuletes. Se puede escribir con la otra anotación que es a partir de los subíndices y existe lo que se llama el diagrama de árbol que me puede ayudar a recordar la fórmula. Yo particularmente voy a escribirla acá, después en el propio PDF está, o sea, no me preocupo por eso. La situación es esta. Yo tengo particularmente una función f que originalmente depende de x y de y. Y eso en un diagrama lo represento como una flecha indicando la f depende de x y de y. Y a la vez, la x y la y dependen de dos variables que se llaman s y t. Vuelvo a hacer un dibujito de flechitas indicando que la x depende de s y de t y que la y depende de s y de t. Cuando yo armo toda esta gran composición, lo que obtengo es la famosa función W de S de t, que es, dijimos, f en x de st y t s t. Bueno, si yo quiero recordar la fórmula de la derivada de W respecto a S, voy a usar esa notación que es bastante más sencilla. Lo que uno hace es, de manera estratégica, hacer un diseño de lo que se llama diagrama de árbol, porque se supone que ese diseño me va a ayudar a mí. ¿Cómo me va a ayudar? Si yo quiero hacer la derivada parcial de W respecto a S, lo que voy a tener que hacer es identificar en este diagrama de árbol, donde F sería como la copa del árbol, donde todo el diseño de la flechita serían las ramas y donde desemboco, que es la S y la T, serían las hojitas. En este diagrama de árbol tengo que identificar las hojitas que me interesan, que son las S. ¿A dónde están? Acá y acá. Entonces voy a tratar de hacer el recorrido que desde la copa de árbol me lleve a las hojitas que encontré que se llaman S. Y entonces, ¿cómo lo hago? Y puedo venir por acá y continuar por acá, o puedo volver a la copa del árbol y venir por acá y venir por acá. Todo para llegar a la hojita S. Ese recorrido se supone que es el que ahora a mí me va a ayudar a recordar la fórmula, porque ¿qué voy a hacer? Cada vez que yo vea una flecha, lo que voy a tratar de escribir como interpretación en la flecha es derivada de, y fíjense lo que voy a escribir, el origen de la flecha respecto hacia donde apunta la flecha. Entonces, cuando yo me paro en la primera flecha que estoy señalando acá arriba, digo en esta voy a escribir la derivada parcial de f respecto a x. Derivada de lo que aparece en el comienzo de la flecha respecto hacia donde apunta la flecha. En la flecha de abajo, como la flecha empieza en X y termina en S, lo que voy a hacer es hacer una interpretación y cada vez que vea esa flecha, voy a pensar en mi interpretación en el dibujo, derivada parcial de X respecto a S. En la otra flecha, me voy a la copa. Cuando veo que la flecha empieza en F y termina en I, en esa flecha voy a interpretar yo, al momento de hacer la fórmula, derivada parcial de F respecto a I, y en la de acá abajo, la derivada parcial de I respecto de S. Y entonces,
en el recorrido, para recordar la fórmula, lo que voy a hacer es, fíjense lo que yo dije antes, ¿no? Para llegar a ese, ¿cuáles son mis dos caminos posibles? Y desde F ir hasta I, perdón, desde F ir hasta X y desde X ir hacia S, o desde F ir hacia I y desde I ir hacia S. Cada vez que yo digo un I, voy a pensar en un producto en la interpretación y cada vez que digo un O, voy a pensar en una suma en mi interpretación. Y entonces ahora, bueno, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo lo interpreto todo esto? Si yo quiero encontrar la derivada parcial de esta gran composición con respecto a S, una vez identificados los recorridos, fíjense lo que voy a decir. Desde F hasta X tengo que interpretar derivada parcial de F respecto a X. Pero como continúo y dije y después la derivada de X respecto de S, voy a poner esto. Ahora paso a la otra rama. Entonces pongo un más, porque dije o puedo ir por otro camino. Que sigue en la rama, derivada parcial de F respecto a Y por la derivada de Y respecto de S. Entonces con eso yo ya me ayudé en una ayuda a memoria para recordar la fórmula. Es una expresión súper incompleta porque yo ahí no estoy indicando en quién está evaluada cada cosa, pero al menos como estructura inicial me sirve. O sea, esto es como un preliminar. Después lo tendría que completar, pero la parte más difícil ya la tengo escrita. ¿Completar qué significa? Bueno, decir de qué depende cada una de estas variables. Entonces, esta W depende de S y de T. Las otras que dependen de S y T son esta y esta. Mientras que las otras derivadas parciales, estas van a depender de X de ST y de ST. Y esta igual. Esta va a depender de X de ST y de Y de ST. Entonces ahora si entendí, si realmente me parece que me sirve el diagrama de árbol, si yo quiero derivar parcialmente la gran función W, pero con respecto a S, perdón, con respecto a T, o sea, quiero esto, identifico que la hojita a la que quiero llegar es T, ahora mi recorrido tiene que estar establecido desde la copa del árbol hasta la hoja, pero para llegar a esta hoja. ¿Y cuál es el camino desde la copa del árbol? Y puedo venir por acá y seguir por acá, o puedo empezar por acá y seguir por acá. Entonces el recorrido al que le tengo que prestar atención es el recorrido amarillo. Bueno, cada vez que voy por una rama hago multiplicaciones de expresiones, cada vez que me paso a otra rama en la fórmula pongo una suma. Entonces ahora si tengo que establecer esa fórmula diría es la derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a t, porque en esta flecha yo voy a interpretar derivada parcial de x respecto a t y esta otra flecha voy a representar la derivada parcial de y respecto de t. Pues sigo más, derivada parcial de f respecto a y por la derivada de y respecto de t. Otra vez, esto es un diagrama preliminar porque después de cada una de las funciones participantes tengo que decir bien de qué depende. Completaría exactamente con las mismas posiciones que puse en rojo y en verde allá arriba. ¿Quieren no usar el diagrama de árbol? No lo usen, ¿no? No es una obligación, es solamente un procedimiento que allana el camino de poder recordar la fórmula. Pero, no es que, por ahí digo, parece que lo estoy vendiendo. eh, Sí veo que sirve este diagrama cuando a lo mejor tengo muchas variables en juego. Imagínense esta situación, que yo tengo la función f que originalmente depende de tres variables, ¿no? Voy a ser bastante tranquila con eso. De x, de y de z. Y a la vez resulta que la x, que la y y que la z dependen de cuatro variables. Entonces yo voy a poner acá s, t, u, R. Esta depende de S, de T, de U y de R. Y esta también depende de S, de T, de U y de R. Ya hago un diagrama de un árbol bastante más tupido, ¿no? Entonces acá, si yo hago F evaluada en X, de S, T, U, R. Y de S, T, U, R.
y z de S, T, U, R, eso me va a dar una función que la voy a bautizar W, que va a terminar dependiendo de S, de T, de U y de R. Entonces, toda esta gran composición, terminando una función que depende de cuatro variables, y por qué no me puede llegar a interesar a mí calcular de esa función las derivadas parciales, que tendría cuatro derivadas parciales porque hay cuatro variables en juego. Entonces, creo que ahora sí el diagrama de árbol me va a ayudar para ubicarme. Imagínense que yo necesito calcular la derivada de W respecto a U. Bueno, si entendí el diagrama de árbol, a mí me dijeron que si yo quiero calcular la derivada de esta composición con respecto a U, en el diagrama de árbol yo tengo que llegar a la hojita U que me interesa. Y tengo que fijarme cuáles son los recorridos, estas ramas que me llevan desde la copa del árbol hacia esa hojita. Entonces voy a venir por acá y voy a venir por acá, o voy a venir por acá y voy a seguir por acá, o voy a venir por acá y voy a seguir por acá. Entonces, cuando ya entendí la interpretación en el diagrama de árbol y cómo se interpreta en cada flecha lo que tengo que poner en la fórmula, yo ahora voy a poder escribir sin problemas que la derivada parcial de W respecto a U va a ser la derivada parcial de F respecto a X por la derivada parcial de X respecto a U, más derivada parcial de F respecto a Y por la derivada parcial de Y respecto a U, más la derivada parcial de F respecto a Z por la derivada parcial de Z respecto a U. Insisto, como diagrama preliminar está buenísimo porque ya me ubiqué. Ahora, pregunto, ¿todas las funciones no se van a evaluar en las mismas cantidad de elementos? Por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x. Cuando yo ahora necesite hacer algo más específico, ¿a dónde la voy a tener que evaluar? ¿A dónde voy a tener que evaluar esta derivada parcial de f respecto a x? Fíjense un poco el que dejé despejado de arriba. Y sería en S, T, U y R. No, las derivadas parciales de f respecto a x, la de f respecto a y y la de f respecto a z, se van a evaluar en este gran combo, en una terna, donde cada uno de los elementos a la vez depende de otros cuatro. Entonces, lo que acabo de marcar ahí es exactamente lo que yo tendría que poner acá. Y es exactamente lo que yo tendría que poner acá en cuanto a que f, la derivada parcial de f respecto a y también tiene que estar evaluada en eso, y la derivada parcial de f respecto a z también tiene que estar evaluada en eso. Imagínense que si yo lo tengo que escribir completo, no me alcanzan dos renglones. Ahora, la derivada parcial de x respecto a u, la derivada parcial de y respecto a u y la derivada parcial de z respecto a u van a estar evaluadas ¿en qué cosa? Estas sí van a estar evaluadas en S de T U R. Esta también va a estar evaluada en S T U R y esta también va a estar evaluada en S T U R. Y por supuesto, esta también en S T U R. Entonces, hay que tener en claro el diagrama de árbol que me ayuda a estructurarme en escribir la fórmula, insisto, en una manera bastante básica, sin demasiados detalles, pero después los detalles se los tengo que dar. El diagrama me ayudó hasta llegar a la fórmula. Después lo tengo que completar. Igualmente les decía, no va a haber situaciones en la práctica nuestra que tengamos la necesidad de hacer semejante tipo de composiciones. En general los manejamos en la presentación del PDF, que es con 2 y 2, pero bueno, tendría también que poder solucionar el problema en una situación como esta un poco más compleja. Volvemos entonces a lo clásico, que es esta formulita. Acá mismo les digo, el diagrama de árbol está acá. Y bueno,
hagamos un ejemplo para tratar de ver cómo funciona esto. Se supone que yo, en este ejercicio, tengo que tomar esta función de dos variables original, como la que va a cumplir el rol de la copa del árbol, y donde estamos pensando que la x y la y son funciones que dependen de s y de t, ¿no? Entonces la x depende de st a partir de esta expresión, t seno de s, y la y depende de st a partir de esta expresión, s por t cuadrado. ¿Qué es lo que me pide? Que calculemos la derivada parcial de cada una, de la w respecto de s y de t, pensando que la w es la función que surge de hacer esta conjunción, pero utilizando regla de la cadena. O sea, que es lo que vimos recién. Entonces, yo de nuevo, si quieren, hacemos el dibujito acá, la f que depende de x y de y, la x y la y que van a depender de s y de t. Esta es mi gran w de st. Y no voy a hacer las dos derivadas parciales, hacemos uno solo, porque una vez que uno ya de todo lo que dimos hacemos uno, el otro lo van a poder calcular sin inconvenientes. Digo, yo quiero calcular la derivada de w, por ejemplo, respecto a s. Entonces el diagrama me ayuda, yo tengo que llegar a la hojita S, que puedo venir por acá y seguir por acá, o puedo venir por acá y seguir por acá. Entonces con ese diagrama yo ahora puedo escribir la fórmula sin problemas, digo, bueno, esto es la derivada parcial de f respecto a x, la voy a escribir completa, evaluada en x de st y de st, por lo que sería la derivada parcial de x respecto a s en st, más, esto sigue, la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de y respecto a s en st. Entonces, cuando veo la fórmula escrita, ya sé qué cosas tengo que conseguir. Tengo que conseguir la derivada parcial de f respecto a x, que luego la voy a escribir en función de eso, que la voy a calcular en relación a ese nuevo par. Después tengo que calcular la derivada parcial de f respecto a y evaluarla en el mismo tipo de par. Después tengo que evaluar la derivada parcial de x respecto a s y la derivada parcial de y respecto de s. Todo eso lo necesito. Entonces acá, en una columnita adicional, voy a ir calculando esas expresiones. Derivada parcial de f respecto a x. Después sí la evalúo en el par que me interesa, pero primero calculo la ley de la derivada parcial de f respecto a x. La f está acá. ¿Cuál es la derivada parcial de f respecto a x? 2x. 2x y cubo. Genial. La derivada parcial de f respecto a y. Así nos concentramos en la f. ¿Qué me quedaría? 3y cuadrado, x cuadrado. Sí, señor. 3. Voy a escribir el orden que aparece ahí, nada más. Y entonces ahora yo a esto lo tengo, a esto lo tengo. Me faltan las otras dos. Bueno, ¿quién es la derivada parcial de x respecto a s? Me tengo que fijar acá. ¿Quién? T por el coseno de S. T por el coseno de s. Y me falta la derivada parcial de y respecto a s. ¿Quién es? Y cuadrado. T cuadrado. Bárbaro. Ya conozco esto, ya conozco esto. Bien. Entonces, vengo acá y digo, la derivada parcial de w respecto a s en st es. Y vengo. Derivada parcial de f respecto a x. La tengo acá. No voy a escribir 2x y cubo, porque eso sería evaluar la derivada parcial de f respecto a x en xy. Y no lo tengo que evaluar en un xy, lo tengo que evaluar en x de st, y de st. Entonces, ¿qué tendría que poner?
Esto no estaría bien. Si a mí me dicen derivada parcial, Sería 2 a ver, por, sí, 2 por t seno de s por st al cuadrado al cubo. todo eso tengo que poner. O sea, reemplazar la x. Porque no es calcularlo en X y, es calcularlo en X de CT y de CT. Si bien es cierto que esta es la ley de la derivada parcial de f respecto a X, la tengo que evaluar en ese nuevo par. Entonces, no es eso lo que pongo, tengo que poner. em, cualquier cosa es esto. Ahí va. Es 2 en el lugar de la X, tengo que poner lo que es la X en función de si de T. T seno de S. Dice I cubo. Bueno, pero ¿quién es I? I es st cuadrado al cubo. O sea que esta primera parte, esto hasta acá, se corresponde con esto hasta acá. Bueno, después lo que sigue, la derivada parcial de x respecto a s, que está acá abajo, la copio tal cual porque tiene que estar evaluada en s y t. Entonces me queda t coseno de s. Más derivada parcial de f respecto a y, que la tengo acá arriba, pero evaluada otra vez en el par. Así que aplico esta ley, pero reemplazo la x y la y por cómo son sus expresiones dependiendo de t y de s. O sea que me queda 3 por x al cuadrado, o sea, t seno de s al cuadrado, por i al cuadrado. ¿Quién es i? Es t cuadrado al cuadrado. O sea, lo que acabo de poner acá es esto. Y después continúa la derivada parcial de i respecto a s, que es t cuadrado. Ya llegar ahí es un 9,50. ¿No? Quiero llegar al 10 como corresponde y bueno, trataré de escribir esto más compacto, pensando en si hay algo que yo puedo juntar, si puedo sacar factor común. Por ejemplo, en todo este primer término veo que aparece la t varias veces multiplicándose, que aparece un cubo, un número. Podría arreglarlo eso, ¿no? Podría escribir esto 2 por la t. ¿Cuántas veces aparece multiplicándose? Acá una, acá otra y acá, ¿cuántas t hay? 6. 6. Entonces, más las otras dos que aparecen, un t a la 8. Me saco las variables de encima que las dejo adelante, me va a quedar s al cubo. Y después por seno de s, coseno de s. Más, en el otro término, donde tengo que fijarme todo esto, me queda 3 por esa t. ¿Cuántas veces aparece ahora multiplicándose para dejar un solo exponente? 8 también. 8 también, porque acá en este primer t que está al cuadrado me queda t cuadrado, en este cuadrado de cuadrado, por otro t cuadrado, t a la 8. La s aparece al cuadrado, después aparece seno al cuadrado de s. Y ahí estamos. Y la verdad es que si quiero, podría, ¿por qué no?, seguir un paso más y de estos dos términos, ¿qué les parece que podría sacar factor común? T a la 8 es cantado. T a Después, la 8 seno de S. seno de s y algo S más cuadrado. y s cuadrado. Lo pongo ahí adelante. Entonces, bueno, quedará 2 por s por coseno de s más 3 t a la 8 seno cuadrado, seno de s. No sé si me faltó algo. Creo que no. Bueno, y ahí lo terminaría. ¿Mm? Esto es buscarle la vuelta de que quede matemáticamente mejor presentable.
pero ya, insisto, haber llegado a esta instancia ya era un recontraprobado. Bueno, lo mismo hay que hacer para la otra derivada parcial que todavía no la hice, porque yo todo esto lo hice para calcular la derivada parcial de W respecto a S. Ahora habría que hacerlo un procedimiento similar para hacer la derivada de W respecto a T en ST, donde ahora en el diagrama de árbol yo tengo que venir por acá y seguir por acá para llegar a T, o puedo venir por acá y seguir por acá para llegar a esta otra T. ¿Mm? Así que bueno, eso se los dejo para que lo terminen en algún momento, pero ya entienden el procedimiento. Así que em, lo que queda en esta diapositiva es la versión que yo ya me adelanté de tener la posibilidad de inicialmente una función que dependa, por ejemplo, en este caso sería, tengo una función f que depende de muchas variables, que son las variables x1, x2, x3, xn, y que a la vez esas variables dependan de otras que la está llamando a la vez t sub 1, t sub 2, t sub n, esta también y esta también. O sea, en esas situaciones más generales también se puede escribir de una manera general cómo quedarían las derivadas parciales de esa gran composición en función de cada una de las variables que depende finalmente. Es para terminar y rematarla en esta situación más general. Pero bueno, ya vimos en este PDF una versión un poco más general. Genial. Ahora sí, vamos a la presentación de derivadas direccionales. Este es un tema que tiene mucha preponderancia en el momento de evaluar derivada direccional y es el último tema de cálculo 2. Cuando yo hablo de derivada direccional me refiero a que ahora estas derivadas parciales que han tenido un estrellato tremendo, porque hasta ahora han sido partícipe en casi todo lo que hemos dado de funciones de varias variables, estas derivadas parciales em, como que en principio veo que parece que pierden protagonismo, porque me doy cuenta que son un algo más en un mundo mucho más grande. ¿Y eso cómo me voy a dar cuenta? ¿De qué estoy hablando cuando digo todo eso? Cuando uno hace las derivadas parciales, que se acuerdan acá, esto es recordar justamente porque era algo que ya vimos, cuando definimos nosotros la derivada parcial de f respecto a x, lo que hicimos fue lo siguiente, planteamos este cociente incremental, límite cuando h tiende a cero, de f en x0 más h, y 0, menos f en x0 y 0 sobre h. Ahora resulta, fíjense en esto, este par, el par es x0 más h, y 0. Yo podría, ¿por qué no?, mirarlo como la suma de dos pares, el x0 y 0 más el par h, 0. Y a la vez, podría, ¿por qué no pensar a ese par como x0 y 0 más, y en vez de poner el par h0, puedo poner el h adelante multiplicando al 1, 0, que es lo que está escrito acá. Y yo digo, ¿y eso qué me está diciendo? Y yo podría interpretar eso en un gráfico. Podría decir, yo estoy parada en un puntito, x0 y 0, estoy acá, y resulta que estoy evaluando la función en un punto de llegada menos la función en el punto de partida, que es el x0 y 0, lo estoy dividiendo por h, que es lo que me moví de alguna manera, ¿no? Bueno, pero en el dibujo, lo que estoy viendo es que si yo el puntito x0 y 0 le sumo h por el 1, 0, me estoy moviendo en una dirección relacionada con lo que sería el eje x. Y particularmente, el 1, 0 lo podría hasta vincular
con un versor muy conocido. ¿Con qué versor? ¿Con quién lo puedo vincular? El I, Con el i. Entonces, en la interpretación geométrica es como pensar que parada en x0 y 0, en una dirección paralela al eje X, o sea, en una dirección paralela al versor Y, me moví hasta un punto de coordenadas x0 más h, coma y 0. Este puntito de acá es el x0 y 0. Entonces, bueno, hago la función en el punto de llegada menos la función en el punto de partida, dividido h, que va a tener relación con lo que me moví. Por supuesto, si el h es positivo, es que me moví hacia adelante. Si el h es negativo, es que me fui para atrás. Y si existe el límite de ese cociente, a ese número final se lo llamo derivada parcial de f respecto a x. Bien, insisto, el que tuvo preponderancia acá es a lo mejor una interpretación con el versor y. Vamos a lo que está escrito abajo. En lo que está escrito abajo tengo la derivada parcial de f respecto a y. Recuerdo cuál era la definición del límite. Lo que cambiaba en relación al escrito anteriormente es que acá la f se evaluaba en este par. Y ese par, el x0, y 0 más h, lo podría pensar como el resultado de una suma de dos pares, x0 y 0, más el par 0, h. Si yo hago la suma de esos dos pares, obtengo el par que puse al principio. Y a la vez, en el segundo par, podría pensar en sacar el h y que quede 0, 1. Y digo, bueno, este par 0, 1 lo podría estar vinculando con un versor conocido, con J. Y entonces en la interpretación, el J lo tengo acá, de J, digo, a ver, ¿qué fue lo que hice? Y en la definición de derivada parcial estoy evaluando la función en este par que se ha movido en relación al par original x0 y 0 en la dirección paralela a lo que sería el versor y, el eje y relacionado con el versor j. O sea que me moví para acá al punto de coordenadas x0, y 0 más h. Si el h es positivo, me fui hacia la derecha. Si el h es negativo, me iba hacia la izquierda. Bueno, se plantea el cociente entre el incremento de la función en esa dirección dividido h. Si ese límite existe, se lo llama derivada parcial de f respecto a y. Y si ahora pienso en esto, digo, ¿qué pasa si yo ahora tomo la dirección de u, otro versor, que no sea ni el i ni el j? ¿Qué pasa? Bueno, ese versor tiene componentes, las voy a llamar u sub 1, u sub 2. Digo, ¿qué pasa si en esa dirección yo me muevo hasta un cierto punto? Entonces es como pensar, yo me paro en el x0 y 0 y le sumo h por u sub 1, u sub 2. O sea, me muevo en la dirección de ese versor una cierta cantidad. Este puntito, ¿quién va a ser? Y si yo sumo estos dos pares, esto es el par x0 y 0, más el h, que es lo que hace, multiplica a cada una de las componentes. Y entonces lo que obtengo es este par x0 más h u1, y 0 más h u sub 2. Entonces este par de llegada es ese, ¿no? x0 más h u sub 1, y 0 más h u sub 2. Y digo, ¿y si planteo entonces un límite de un cociente incremental? ¿Qué pasa si planteo evaluar f en el punto de llegada? Le resto la función en el punto de partida, que el punto de partida va a ser siempre en este caso x0 y 0. Lo divido por lo que me moví,
Si el h es positivo, me movía en el sentido del versor u. Si el h es negativo, me estoy moviendo en el sentido contrario del versor u. ¿Y qué pasa si evalúo la existencia de este límite? Si ese límite existe, a ese límite se lo va a llamar derivada direccional de la función f en el punto x0 y 0 en la dirección y el sentido del versor u. Ahora va a aparecer todo eso. Y ese número, en el caso de que exista, porque todo depende de la existencia del límite, que ya dije cómo se tendría que nombrar, ¿cuál es la notación que vamos a usar? Esta. D mayúscula de derivada, la f de la función en juego, el x sub 0 y sub 0, que es el punto en el cual me paro, y como un subíndice de la letra D, el nombre del versor que usé. Entonces, me doy cuenta que las derivadas parciales no fueron más que dos derivadas direccionales particulares. Es decir, en este mundo que ahora se me está ampliando tremendamente, la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, me estoy dando cuenta que no es más que la derivada direccional de f en el puntito x0 y 0, pero en la dirección del versor y. Y que la derivada parcial de f respecto a y en x0 y 0, ahora me doy cuenta que no es más que una derivada direccional de la misma función en el punto, pero en la dirección del versor j. O sea, ahora las aplastamos, pobres, de un ondazo, dijimos, mira, ustedes que eran tan importantes al principio, terminan siendo dos más en un mundo mucho más grande. No importa, pero vuelven ahora a resurgir con un estrellato, ¿eh? Las bajamos un poquito, pero ahora vuelven a subir. Bueno, es eso. Esto es entonces pensar en una derivada direccional, pensar en moverme en la dirección que me da ahora otro versor, no necesariamente los versores y j. Por supuesto que como es el límite de un cociente incremental, eso es una derivada en definitiva, sí direccional porque estoy cambiando la dirección del movimiento. Si ese numerito es positivo, obviamente lo que me va a indicar es lo mismo que yo ya conocía del principio de la materia, que cada vez que haya una derivada positiva, la función crece, cada vez que haya una derivada negativa, la función decrece. O sea, todo eso sigue teniendo interpretación. Este, ese recorrido, sin el dibujo, es lo que está escrito acá. Acá está la presentación como corresponde de la definición, ¿no? O sea, f, una función definida sobre un cierto conjunto A, contenido en R2, sea un puntito perteneciente al conjunto, un punto interior. Si U es un vector unitario, lo que significa que sea versor, bueno, la derivada direccional de f en el punto, en la dirección y sentido del versor, es este numerito, siempre que el límite exista. Esa deriva direccional, por supuesto, es un número, es un escalar y dependiendo cuál sea el signo, es cuál es la interpretación que yo hago en la función. Ahora, las derivadas parciales, ustedes recordarán, tenían una interpretación geométrica. ¿Recordarán? Esa es la pregunta. Voy a este lugar que tenía un poquito de espacio. Cuando yo tenía la misma situación, tengo x0 y 0, esto es x, esto es y, esto es z. Y, no sé, acá el puntito en la gráfica de la función, porque acá yo tenía una superficie. Esta era z igual a f de x. La derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0. Ese numerito, ¿qué representaba? No Bueno, la era, pendiente de la recta tangente en ese punto, a la superficie Al- en a, ese punto, a la superficie no. Recta tangente a... a la curva, Sí. ¿Y esa curva cómo se obtenía? a la curva que resulta de intersecar la superficie con un plano
Sí. X igual a B o Y igual a B. Ah, bueno, todavía no se definió, pero está bien rumbeado. Cuando uno hace la derivada parcial de f respecto a x, ¿se acuerdan cuando uno lo hace habitualmente en un ejercicio? Es porque está pensando que la y es constante. Entonces, si y es constante, estoy pensando que la y es una y igual a y sub cero, y entonces ese es el plano, este es el plano y igual a y sub cero. Con la gráfica de la función, por supuesto, tiene una intersección que me está dando una curva. Esta es la curva que nosotros habitualmente llamábamos C sub 1. Y entonces, la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0, ¿quién es? La pendiente de esta recta tangente que la llamo T1, tangente a la curva C sub 1, curva que surge de intersectar entonces la superficie gráfica de la función con el plano y igual a y sub 0. Bien. Eh, Había una interpretación similar para la otra derivada parcial con respecto a y, nada más que ahora el plano tenía que ser x igual a x sub 0. Bueno, y ahora la situación es que yo tengo un versor nuevo en el cual tengo que calcular la derivada direccional. Entonces decíamos, yo en el punto x0 y 0 me muevo en la dirección de ese versor hacia otro punto, planteo el límite del cociente incremental y si ese límite existe lo llamo derivada direccional. Bueno, ahora la verdad es que puedo pensar en una interpretación similar. Yo, parada en este punto, puedo trazar, bueno, acá no me quedó muy paralelo, me parece. A ver, ahí parecen más paralelas las dos rectas, los dos pedacitos azules. Por este puntito, que es el punto de la gráfica, voy a trazar un plano paralela a esa dirección proyectante sobre el plano XY, este nuevo plano va a originar con la superficie gráfica de la función una curva y esa curva va a tener, si es que existe una recta tangente, en donde voy a decir lo siguiente. Si esta la voy a llamar a la curva que surgió a partir de un versor U, la voy a llamar C sub U para identificarla con esa intersección. Esa recta, en el caso de tener una recta tangente, que la voy a llamar T sub U, solo para darle un nombre, lo que voy a poder decir es que la derivada direccional de la función en el punto x0 y 0 en la dirección del versor U, ese numerito va a representar la pendiente de esa recta tangente a la curva C sub U. O sea, va a seguir representando pendientes de rectas tangentes. Lo que pasa es que ahora tengo que ser más cuidadoso de decir esa recta tangente es tangente a qué curva. Pero siempre es la superficie gráfica de la función la que participa en la intersección, solo que ahora tengo que tener cuidado de decir quién es el plano. El plano es un plano que pasa por este punto P, por donde pasan todas en la gráfica, y es proyectante sobre el plano XY y es paralelo a la dirección del versor U. Hay un dibujito que les puedo compartir que se ve mucho mejor que eso que hice ahí. La situación acá se ve re linda porque puedo moverme. Tengo esta función definida, f de xy igual a x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2, un paraboloide elíptico, en este caso es eh, circular. Particularmente me voy a parar en el punto 1, 1, 1, 1, que es el que tengo por acá. A ver si se ve mejor ahí. ¿Qué es lo que hice para que se interprete en el dibujo? Me aseguré de formar alrededor del puntito una circunferencia de radio 1 y entonces por cada punto que yo voy a poner acá en esta circunferencia estoy segura que está a distancia 1 del punto A. Entonces el vectorcito que me formo acá tiene módulo 1, ¿no? Entonces fíjense cómo parada en este punto, lo que voy a ir viendo es, yo voy a dejar descubierto el plano que pasa por el punto que está acá arriba
donde está el comienzo de la flecha roja, este es el punto en la gráfica, el punto A sería el punto en el dominio, ese plano proyectante sobre el XY y que mantiene, que es paralela a la dirección del versor, corta a la gráfica de la función en una curva. La curva que ustedes ven acá arriba es la que yo llamaría C sub U. Y en esa dirección está calculada la derivada direccional. Y fíjense que quiero que vean esto. Si yo miro ahí de frente la gráfica, me estoy dando cuenta que la función en esta dirección, lo que veo es que en la gráfica de la función tiende a subir, tiende a crecer. Entonces esa derivada tiene que ser positiva. Fíjense que acá está la valoración, que ahora vamos a aprender a hacerlo, ¿no? De la derivada direccional. Me voy a correr un poco más por allá. Fíjense ahora parada en el punto 1, 1, cambió la dirección en la cual me moví, cambió el plano, cambió la curva. A pesar de que bajó un poco, sigue siendo un lugar en el cual la función va a tender a crecer. Pero si me voy, por ejemplo, por acá, fíjense, cambié la dirección. Ahora, en esa dirección, la función va a tender a bajar, la derivada direccional negativa. ¿Mm? Y así puedo dar toda esta vuelta y voy viendo en función de cada una de esas direcciones de versores nuevos qué es lo que está pasando con el cálculo de la derivada direccional y cómo lo evidencio en el dibujito allá arriba. ¿Mm? Bueno, eh, esto es lo que a veces en un pizarrón no se puede hacer, ¿no? Y que vale la pena mostrarlo cuando se puede. Bien, bueno, acá está la interpretación. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo concreto de cálculo de derivada direccional, en particular para una función en principio bastante bondadosa, porque es una función polinómica sin muchos términos, y me están diciendo que calcule la derivada de esta función en el punto 1, 2 en la dirección de este versor. Primero y principal, me tengo que asegurar de que sea versor. Necesito que sea versor. Para la fórmula necesito que sea versor. Entonces, bueno, si bien acá ya me está diciendo que lo que estoy usando es un versor, no siempre me van a dar un versor. A veces me van a dar el vector con unas componentes donde cuando le calculo el módulo 1 no es. En cambio acá, yo si quiero, calculo el módulo del vector, hago la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Me voy a dar cuenta que tengo la raíz de un medio más un medio, la raíz de 1, que es 1. O sea, chequeé que ese vector es un versor realmente. Cuando no sea un versor, supongamos que alguien viene y me dice, mira, yo quiero hacer la derivada direccional en la dirección de este vector, el 1, 3. Ya está, ya me di cuenta que eso módulo 1 no tiene. No podría usarlo así tal cual en la fórmula. Lo que voy a tener que hacer de él es calcular su versor asociado, porque el versor asociado al vector mantiene la dirección, mantiene el sentido, lo que ahora va a tener es módulo 1. ¿Y cómo se calculaba el versor asociado? Dividiendo las componentes por el módulo. Bien, ¿qué módulo tiene este vector? Tiene raíz de 10. Sí. Entonces, para la fórmula voy a tener que usar a este vector. 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Y otras veces, en los ejercicios de la práctica, también puede pasar que me digan que quiero hacer la derivada direccional en tal punto, en la dirección de un versor que forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, en la representación 2D, supongamos que estoy en el punto 1, 2, ¿no? 1, 2, este es mi puntito. Tengo que moverme en una dirección de un versor que forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Quién es ese versor?
Necesito un vector de módulo uno que tenga la dirección que marca ese ángulo. No es que tengo un vector, me dan las componentes, la divido a cada una de las componentes por el módulo. Acá no me dan más nada que esa información. Porque moverme en esta dirección, ¿estamos de acuerdo? Para allá. Pero necesito un vector de módulo uno que esté en esa dirección y sentido. Sería coseno de alfa, seno de alfa. Sí, con eso. Eso es lo que uso. ¿Mm? Bueno, ya están vistas entonces las dos situaciones posibles en la práctica en las que me dan información de un vector, pero me la dan medio camuflada. Bueno, ahora, en este caso, ya la información la tengo bien clara. Esto es un versor, perfecto. Tengo la función y tengo el punto. Entonces, si yo quiero hacer la derivada direccional de la función en el punto 1, 2, en la dirección de este vector, yo recién aprendí que esto es el límite. Cuando h tiende a cero de, acá va h, eso no hay duda. Arriba, ¿qué era? Se evaluaba f en, decíamos, x0 más h por u sub 1. ¿Quién es el x0? Este. Más h por el u sub 1, que es este, coma, y después seguía. I0 más h por u sub 2. ¿Quién es I0? Este, más h por el u sub 2. ¿Quién es el u sub 2? Esto. Después viene en la fórmula menos f en el punto de partida. Y ahora a trabajar, ¿no? O sea que esto es límite cuando h tiende a cero de... Ahora, esto es un ejercicio de cálculo 1. Es límite en una variable donde lo único que tengo que hacer es identificar quién es f en cada par particular. Si yo tengo que hacer f en este par, donde la ley de la función es aquella, donde aparezca la x voy a tener que reemplazar por 1 más h sobre raíz de 2, donde aparezca la y voy a tener que reemplazar por 2 más h sobre raíz de 2. Entonces, bueno, tengo la ley arriba, esto es x cuadrado, o sea, 1 más h sobre raíz de 2 al cuadrado, más 1 más h sobre raíz de 2 por 2 más h sobre raíz de 2. Todo eso fue calcular la función en este par y ahora le tengo que restar f en el 1, 2. ¿Cuánto es f en el 1, 2? ¿Cuánto es? 3. Bien, sobre h. Bueno, ahora digo, son los típicos ejemplos de cálculo de límite donde no puedo hacer reemplazo directo porque voy a tener una determinación del estilo cero sobre cero. Entonces eso me obliga a trabajar algebraicamente. Trabajar significa, y bueno, desarrollo este cuadrado, calculo de manera distributiva cómo me queda este producto. Nada, me arremango, ¿no? A ver qué pasa. El cuadrado de este binomio, 1 más 2h sobre raíz de 2, más el cuadrado del segundo, que me queda h cuadrado sobre 2. Después distribuyo todo con todo. Voy con el 1. 1 por 2, 2, más 1 por h sobre raíz de 2. Y ahora voy con el h sobre raíz de 2 por 2, más h cuadrado sobre 2, porque es h sobre raíz de 2 por h sobre raíz de 2. Y menos 3. Bueno, de lo primero que me doy cuenta es que 1 más 2 es 3, con este 3 se va. Y ya estoy viendo que lo que queda en el numerador son todas expresiones que de h dependen, así que ahí voy a poder cancelar y ver qué sucede, ¿no? Límite cuando h tiende a cero, pero primero lo voy a limpiar un poco. A ver.
Acá tengo 2 sobre raíz de 2 por h, más una vez h sobre raíz de 2, más otras dos veces h sobre raíz de 2. ¿Cuántas veces apareció h sobre raíz de 2? 5. Sí, 5h sobre raíz de 2. Y después me faltará juntar este con este. Dos veces aparece h cuadrado sobre 2, o sea que me queda más h cuadrado. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Factor como un H arriba. Señora. Entonces me queda h por, acá 5 sobre raíz de 2 más h. Entonces se simplifican estos h y el resultado de esto es 5 sobre raíz de 2. bárbaro. Pude calcular la derivada direccional de esa función en un punto. A pulmón tuve que hacer todas estas cuentitas. Dentro de todo son bastante amigables, no me dieron demasiado trabajo. Lo que sí puede ser que yo ahora me empiece a preguntar, ¿el panorama de cálculo de derivada direccional va a ser siempre así, con este tipo de funciones, con dos términos así simples? No, no. Van a ser otro tipo de funciones donde voy a tener más términos, donde las funciones no tienen por qué ser polinómicas, empieza a ver qué cociente, qué producto, Entonces digo, ahí me parece que se va a complicar el asunto. Claro que sí. Pero también va a venir alguien a auxiliarme para decirme, mira, que se puede hacer mucho más sencillo. ¿Está bien? Entonces, todas esas cuentitas sí están plasmadas acá y tengo este resultado. Este lo voy a ver medio por encima, pero porque después lo vamos a retomar, así les dejamos un descansito para hacer algunos ejercicios de práctica. Esta función tiene algo muy particular. Esta función es una función definida de a tramos, no es polinómica. Tiene ahí un tramito racional, o sea, está hecha de a tramos. Es una función que toma esta definición, xy cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta, siempre y cuando esté en un par que no sea el 0,0. Y cuando estoy parada en el 0,0, la función vale 0. Y pide este ejercicio que calculemos para cualquier vector unitario, o sea, para cualquier versor, la derivada direccional de la función en esa dirección. Bueno, ustedes lo que van a ver es que están hechas las cuentas, demasiada letrita. Y sí, hay mucha letra porque está la letra H propia del límite del cociente incremental y están las letritas U sub 1, U sub 2, que son las componentes del versor. Cuando antes, particularmente en el ejercicio anterior, las componentes eran 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ahora son U sub 1, U sub 2. Pero lo que quiero que vean es esto, sin hacer tanto espamento, porque estos son cuentas, no hay nada mucho más para decir. Cuando quiero plantear la derivada direccional de la función en el 0,0, primero me planteo la plantilla que le va a dar origen a todas las cuentas a posterior. Esto significa calcular la derivada direccional en el origen, en la dirección y el sentido de este versor. Lo que viene después es cuenta en este sentido, ¿no? F en el 0,0, acá me está diciendo que en el 0,0 la función vale 0. Y lo que está acá es calcular la función en el par h u sub 1, h u sub 2. El par no es el 0,0. Entonces, como no es el 0,0, con la ley que me tengo que regir es con esta. Entonces, cada vez que aparezca la x voy a poner h por u sub 1, cada vez que aparezca la y voy a poner h por u sub 2. Entendiendo eso, aparece este límite. Ahora volví a estar en cálculo 1. Tengo que acomodar la situación para saber a qué tiende todo esto, entendiendo que u sub 1 y u sub 2 son números que van a ser fijos componentes del vector. La única variable en juego por ahora es la h. Reacomodando, insisto, esto es sumamente algebraico, me doy cuenta que puedo simplificar esta h cubo con esta h cubo. Pasé de tener una fracción dividido h a tener una sola fracción.
a partir de procedimientos algebraicos. Y cuando yo calculo el límite, cuando h tiende a cero, de esa expresión simplificada, fíjense una cosa. Arriba ya no tengo h que reemplazar. Abajo sí. Entonces, cuando h tiende a cero, esto es lo que tiende a cero. El resultado intermedio, que acá ya estoy dando el resultado simplificado, es el siguiente. Arriba queda u sub 2 al cuadrado por u sub 1. Dividido, dice, u sub 1 al cuadrado. Entonces, si yo simplifico el u sub 1 de arriba con uno de los de abajo, el resultado que se obtiene es esto. Ahora, sí, esto es válido en la medida en que el u sub 1 como numerito no me haya dado cero. Porque si u sub 1 es cero, todo esto ya no tenía ni sentido. Pero no importa, todo lo que hice estuvo buenísimo. Lo único que falla en el caso de que u sub 1 es cero. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si u sub 1 es cero? ¿De qué vector unitario estoy hablando? Bueno, esa es la parte sencilla. Si yo tengo 0 u sub 2 como las componentes de un versor, para que esto tenga módulo 1, necesariamente u sub 2 como número tuvo que haber sido o el 1 o el menos 1. Entonces hay dos versores que quedarían fuera de toda esta interpretación. ¿Y qué es lo que se hace? Se calcula la derivada direccional en esos dos versores de manera particular desde el principio. Otra vez haciendo la fórmula, pero para ellos dos. Lo que van a poder encontrar, esa cuenta no está hecha, está dicha el resultado. Cuando van a encontrar el límite del cociente incremental en esas direcciones de versores, el resultado es cero. O sea, independientemente de que por este camino no podía ir, sí podía ir por este camino alternativo y me iba a dar cuenta que también existía la derivada direccional en el cero cero. Conclusión, conclusión de todo esto. La derivada direccional de la función en el origen, en la dirección de cualquier versor, existe. La voy a poder calcular. Sin embargo, esta función en el origen no es continua. Es fácil ver que no va a existir el límite de la función cuando yo me acerco al cero cero. Entonces es un caso muy particular, es lo que después dice, ¿no? Acá abajo. Esa función tiene la situación de que en el origen existen todas las derivadas direccionales en la dirección de cualquier versor y sin embargo la función no es continua. Mirá vos todo lo que cumple en cuanto a la existencia de la derivada direccional y aún eso no puede garantizar la continuidad de la función. Este viene de la mano de aquel ejercicio que hacíamos el gráfico de la cruz a la altura de 1 arriba de los ejes X e Y y se sombreaba con celeste toda la base del plano XY. Esa era una función que en el origen tenía derivadas parciales y sin embargo no era continua. Bueno, esta todavía es peor. Tiene derivada direccional en la dirección de cualquier versor en el origen y sin embargo no es continua. ¿No? Eso es, sobre todo esto, formular el hecho de que la existencia de derivadas parciales o derivadas direccionales en un punto no es algo que garantice la continuidad de la función en el punto. Bien,